El planteamiento, por así decirlo, lo que quería contar un poco hoy va a ser un poco de hablar un poco del arte desde los inicios a cómo hemos llegado a lo que está haciendo ahora. Entonces, bueno, a modo muy general, comentar que más o menos toda la gente que está aquí participáis en la conferencia, son gente que entendía de arte, pero bueno, que para entender un poquito cómo hemos llegado al tema de una feria de arte, cómo hemos llegado a hacer intervenciones en el espacio público, que es lo que quiero intentar llegar a terminar más o menos al final de la conferencia, quería un poco comentar que no sería posible si desde principios del siglo pasado se acabara un poco con la idea de el arte tiene que ser una cosa para pared o tiene que ser una escultura. O sea, se acabó el concepto de la bidimensionalidad, la obra no tiene que ser solamente contemplada desde un solo punto y, por así decirlo, se acaba también un poco la idea de ese planteamiento de la escultura también como única pieza posible bordeable, aunque en general son piezas colocadas, iluminadas y son piezas, por así decirlo, seguimos estando otra vez en la bidimensionalidad o tridimensionalidad, pero todavía no ha entrado el concepto del tiempo, no ha entrado el concepto de espacio o de la participación del espectador. Como simples ejemplos, bueno, pues para comentar un poquito así rápidamente, desde el principio, si no llega a ser por el cine, por la aparición del cine, no entraría el concepto de tiempo en el arte. Hasta ahora parece una contemplación física, pero no había un concepto de cine, no había concepto de tiempo, o sea, ese concepto de tener que estar un tiempo determinado viendo una pieza. Ese concepto luego ha ido variando, pero bueno, hay una serie de imágenes. Estamos en los principios del siglo, finales del siglo pasado, bueno, finales de hace 2 siglos ya, principios del siglo pasado, entramos en piezas en movimiento, entramos en el concepto de fragmentar el tiempo, entramos en conceptos de esa idea de duración, que no estaba hasta ahora. Y hay una serie de artistas rompedores que rompieron con el sistema del arte establecido hasta ahora, de la obra, por así decirlo, catalogada, perfecta, museo, como puede ser Duchamp, que en ese sentido fue una obra, como pone ahí, de 1917, en el que trabajaba con otra personalidad, Renoir, y fue un concepto de una ruptura total con lo establecido. Fue una idea de meter objetos cotidianos, trabajar con lo cotidiano, trabajar con los objetos que están en la calle, trabajar con las cosas que estamos a nuestro alrededor y romper con ese concepto del arte tiene que ser una cosa bella, perfecta, acabar con el romanticismo y entrar en ese concepto de generar una serie de piezas en el que reciclemos, en el que conservamos, en el que observamos nuestro alrededor y trabajamos con ese alrededor. Ese concepto se usará mucho después que pondré ejemplos en piezas de Ganart en los años 60, en el arte Povera. Duchamp continuó también con la idea del tiempo, en el que esta pieza, por ejemplo, estuvo 2 años, 1 año y pico, 2 años, cogiendo polvo. O sea, estuvo 2 años cogiendo polvo para esa idea de tiempo, de espacio. Es una escultura, pero necesitamos un tiempo para que la pieza se genere. Necesitamos un tiempo para generar para hablar del tiempo, para hablar de lo que nos sucede alrededor, para hablar del movimiento, hablamos del futurismo, hablamos de principios del siglo pasado, pero voy a ir rápidamente para llegar un poco a donde estamos ahora. Ya en el año 46, Duchamp planteó una instalación, o sea, ya rompió totalmente con ese concepto de espacio acotable, bordeable, y generó un espacio en el que había una puerta, había que mirar, y nos encontramos con una instalación. O sea, ya no solamente una escultura, por decirlo, ready-made, que eran esculturas en el fondo, aunque eran esculturas de arte coloquial, arte de nuestro alrededor, ya nos planteó la idea de, bueno, vamos a trabajar con el espectador, vamos a trabajar con la participación del espectador. Esta pieza, si no hay un espectador un poco curioso, la gente encuentra una puerta y se va. No hay ningún tipo de participación, ningún tipo de obra. Partimos de ese punto de que ya empezamos a necesitar al espectador para que la obra se genere. En ese sentido, pues una mirilla, miramos, un ojo de la cerradura, mejor dicho, y encontramos una instalación con sus conceptos, con su tiempo, con su espacio, pero bueno, es un principio de rotura ya otra vez con ese espacio cerrado, con ese espacio bordeable, con ese espacio bidimensional. Bueno, estos son otros ejemplos de piezas.
avanzamos en el tiempo, nos metemos en los años 60, entra la participación o sea, generamos una pieza más participativa, no solamente con el espectador, sino los propios artistas ya no trabajan solos, que hasta ahora era más un trabajo individual, empezamos a trabajar con la idea colectiva, participativa, la música se mezcla con la performance, se mezcla por así decirlo, con la escultura, con el vídeo. No sé, en 65 entran los primeros trabajos de Anium Paint con vídeo, y es un poco una época de rotura, de experimentación con el cuerpo, de experimentación con el espacio, de experimentación con el tiempo, de invitar al espectador a oler, a sentir, a escuchar, a entender un poco otro tipo de arte que no es el arte establecido hasta ahora, frío, y que se podía ver en los museos, en las galerías. Partimos de una serie de obras en las que ya no hay intención de venta, ya no hay una intención de vamos a hacer una obra que se muestre, que nos la compre un marqués o un conde, que podamos vivir de esto. Vamos a generar una obra que rompa con todo esto, vamos a generar una obra que exprese nuestros sentimientos, que nos saque aquello que tenemos que contar, ya sea tipo activismo, ya sea político, ya sea poético, ya sea sensual, sexual. A los años 60, 70, 80, son una serie de piezas que tienen esa acción, tienen ese concepto de interacción, esa vuelta al dadaísmo en los años 20, 30 de la Europa del siglo pasado, y están esos movimientos de performance, happening, intervención, participación, sexualidad, muestra del cuerpo, rotura, todo esto también relacionado con dónde lo mostramos. Lo mostramos hasta ahora en espacios independientes, en galerías, cómo cambia el concepto del mercado del arte. O sea, cómo hemos pasado de museos y galerías para mostrar ese tipo de obras a cómo empiezan a aparecer espacios independientes, cómo empiezan a aparecer trabajos en la calle, cómo esto se puede catalogar como una serie de trabajos en el que en un principio se hacían como reivindicación, como rotura, como muestra de otro tipo de procesos, cómo el propio mercado se absorbe. O sea, igual que la obra que he visto antes de Remuth, del Urinario de Busan, fue una obra crítica y que fue censurada y rompió con el sistema, y 15 años después o 20 años después ya entró en el museo. O sea, como una cosa que estaba en contra totalmente del mercado, metiendo dentro de un sistema del mercado, cómo luego lo absorbe el propio mercado y cómo lo vuelve a decir, bueno, ya está pieza comercial, es una pieza que se puede meter en el museo. Ocurre lo mismo con los happenings, las performances, con las intervenciones en espacios públicos, como el sistema, de algún modo, con el paso del tiempo, después de la reivindicación de un corte, puede absorberlo. Cómo podemos llegar a absorber ese tipo de muestras. De historias de happening, performance, hay muchísima información, muchísimos trabajos que se hacen en espacios públicos, y me interesaba ese concepto de, bueno, vamos a intentar trabajar con ese espacio público, vamos a intentar reivindicar que el público no tiene que estar en el museo, no tiene que estar en la galería. O sea, esa idea de que tenemos que llegar a todos los públicos, aunque en el fondo el problema que tenemos, sobre todo en todas las nuevas tecnologías, en todas las nuevas tendencias, ya sean nuevas, ya 50 años trabajándose por lo menos, pero performance, happening, intervenciones, videoarte, new medias, instalaciones de todo tipo. Ese tipo de muestras hasta ahora son muestras muy endogámicas. Es una muestra en la que son los artistas los que la realizan, son artistas los que las ven, son amigos, familia, y poco a poco, no sé si gracias o no sé si es, en el fondo, gracias a las ferias, bueno, las ferias más que ferias, a la Documenta de Kassel, a otro tipo de bienales, consiguen de algún modo mostrar y sacar ese tipo de arte que es muy endogámico, intentar llevarlo a otros públicos, intentar de algún modo que sea visible. O sea, esa idea de vamos a visibilizar ese tipo de muestras, vamos a intentar que no se quede encerrado en un grupo de 20 personas que somos los mismos que estamos o haciendo o viendo. Entonces es un poco una reivindicación de llevar de que la gente participe, o sea, también generar una serie de piezas en el que sean participativas. En esta pieza, creo que es de Philip Morris, no, Robert Morris. Esta pieza de Robert Morris
podías entrar ahí dentro. Yo la vi el año pasado, estaba en el Museo de Porto y puedes jugar con ella, o sea, puedes subir por encima, puedes rodar con la pieza. Es una idea de también dentro del museo de romper con lo establecido en cuanto a la pieza no se puede tocar. Ese concepto de la pieza es una cosa cerrada, es un concepto cerrado, intocable y que no se puede hacer nada con él. Bueno, vamos a romper como artistas, como espectadores, como generadores de espacios que acogen arte, vamos a romper con estos conceptos de espacio cerrado, de espacio intocable, de esa idea de que el artista trabaja con el espectador, trabaja con el público y si no, tiene que llegar a él de algún modo. Si no consigue hacerlo dentro de la galería, dentro del museo, vamos a irnos fuera, vamos a irnos al espacio público. Otros trabajos de los años 70, John Cage, con los inicios del arte sonoro, de cómo la radio y la música se convierten en arte, un concepto que hasta ahora era más elitista del concepto de música, y cómo se rompe ese concepto de música, de sonoridad, de perfección, de ritmo, de armonía, y cómo vamos a generar una serie de piezas de artistas que trabajan con el sonido. El sonido es tiempo también, el sonido en el fondo también no es antetiempo, sino es la única, por decirlo, el único sentido que no podemos tapar. O sea, a no ser que nos metamos en una cámara cerrada, lo único que tú puedes cerrar los ojos o puedes cerrar la nariz, pero el sonido está ahí, se repite y va y vuelve y tiene un eco y tiene una duración. Entonces es un poco una reivindicación también de otro tipo de muestras, otro tipo de trabajos, piezas de The Voice, de famosas performance de The Voice, son piezas para llegar un poco a la idea esta de vamos a trabajar también, volviendo otra vez a Duchamp, vamos a trabajar otra vez con lo que hay, vamos a trabajar con la silla, vamos a trabajar con la grasa, vamos a trabajar con la cera, vamos a trabajar, hay trabajos después de Cunelis, todo el arte povera, vamos a trabajar con lo que hay, vamos a trabajar con máquinas de coser, con el carbón. Yo cuando tenía 14 años fui a una exposición de Janis Cunelis en el Reina Sofía y me cambió totalmente el concepto de arte. O sea, cuando llegué allí había sacos llenos de carbón y lo primero que era olor. O sea, llegaron a una sala gigantesca y un olor a carbón increíble. Luego había otra pieza que me dejó totalmente sorprendido. Bueno, esto es posterior, pero voy a poner el ejemplo de la pieza esta. Esta pieza de aquí, no sé si esta o una parecida que vi yo, eran cientos y cientos de vasos de chupito de café. O sea, era entrar en ese olor a café, ese olor a tierra, entrar a los olores, las sensaciones. También ya llegamos otra vez al concepto de Cunelis, por ejemplo, trabajaba con animales, trabajaba, como lo habéis visto antes, con los caballos. En la Bienal metió caballos, o en el propio Reina Sofía, como en sus piezas normalmente, metió un papagayo. Ese papagayo estuvo censurado. Este papagayo no le dejaron, en un museo no puede haber animales. Entonces ese papagayo, en vez de estar en la sala de exposiciones, estuvo 3 meses en la sala de guarda. Abajo, en la sala de seguridad, estuvo encerrado un papagayo. Entonces, en el fondo, estamos jugando el concepto de censura. También fue censurado, no tengo aquí ningún ejemplo de esas piezas de Cunelis, pero trabajaba con fuego. Las piezas de fuego no funcionaban ninguna. Entonces volvemos otra vez a un museo nacional que de años 80, bueno, años 90, que debería significar un poco ese concepto de abertura, de qué está pasando en Europa, qué se puede hacer. Sus piezas de los 70, pero en el 90 y tantos ya hay censura y ya no se puede, y todavía no se puede trabajar con animales, no se puede trabajar con olores, no se puede trabajar con fuego. O sea, todavía estamos cerrados a ese tipo de muestras. Artistas que trabajan que huyen, por así decirlo, del espacio museístico convencional y se van a trabajar al campo. Muchos ejemplos de Lanar, piezas intervenciones en espacios públicos, son trabajos más personales. Es un salir del museo, es un salir de la galería, pero en el fondo es un salir personalizado personal, como experiencia, como una vivencia y una documentación, más que es un salir al público. No hablamos en este caso, de trabajos en los que son participativos con el público, son unos trabajos de artistas que trabajan, se fueron al campo a trabajar con el espacio público, pero a nivel personal, a nivel individual, o trabajos más
relacionados ya con la intervención, que son más sociales y son más, por así decirlo, no comerciales, pero sí... O sea, la obra de Cristo es una obra muy interesante, pero en el fondo es una obra muy llamativa y muy de foto, o sea, muy de concepto de vamos a hacer una feria, vamos a hacer algo que llame la atención y vamos a intervenir en espacios públicos y vamos a generar piezas que rompan también con ese concepto ya no hablamos de galerías, de museos ni de land art, sino vamos a trabajar con espacios públicos de las ciudades, vamos a intervenir en la ciudad, vamos a ir a la ciudad, vamos a ir a la ciudadanía y vamos a meternos en cosas que la gente pueda ver sin tener que entrar en esos espacios acotados. A la vez, estoy un poco mezclando un poco todo, pero bueno, en los años 70, 80, 90, artistas como Dan Flavin, artistas como James Turrell, son obras de Dan Flavin, esto es Gormley, creo que son piezas participativas que trabajan con el espacio, que trabajan con el espectador y son experiencias cerradas con el espectador, son sensaciones, o sea, trabajamos con esa idea de intervención, instalación, participación del espectador, de esa idea de no límites, de no saber dónde están los límites de las cosas, de no saber dónde... O sea, James Turrell hizo una pieza también en la que te metías en un restaurante cerrado, que te oías, ¿cómo se llama? La caja sonora cerrada, que te oías tu propio corazón, se oía en tu corazón, se oían las venas como circulaban, y ese concepto de vamos a generar otro tipo de muestra, otro tipo de espacio, vamos a cambiar los espacios establecidos, las sensaciones. Esa pieza de Irwin es lo mismo, esa sensación de no saber conocer los límites, de trabajar con la luz, con el espacio, con el tiempo, con la participación. Y si nos vamos a espacios públicos, vamos a generar piezas. Esta pieza muy conocida es de Bourgeois, una artista maravillosa, que murió hace poco, pero en el fondo esta pieza es una compra que hicieron en el Guggenheim para llamar la atención. O sea, ¿qué vamos a hacer en el Guggenheim? Tenemos un museo, tenemos una ciudad preindustrial, vamos a llamar la atención creando un museo brutal que sea mundialmente conocido y vamos a colocarle una serie de artistas que hagan unas intervenciones. Y por una parte están las piezas públicas de arte público, como es la pieza de Bourgeois, o también tenemos a Pupi, que todo el mundo hace fotografía con Pupi, todo el mundo está encantado de este concepto de vamos a generar un museo que en el fondo es como la casa del perro. Tenemos una araña, tenemos un perro y tenemos un museo. Y todo el mundo va a hacer una fotografía con el Pupi, que es maravilloso, que son flores, que está siempre bonito, pero en el fondo es un artista que trabaja con la pornografía, que ha trabajado con una serie de cosas que si la gente supiera quién es él, no sería una fotografía con ese animalito bonito decorativo. Entonces, bueno, ese concepto de ahora vamos a generar ese concepto de arte público y vamos a llamar la atención. O sea, lo que se está haciendo ahora últimamente, en los últimos años, vamos a generar esculturas gigantes. Estos son trabajos de Hotman. Y vamos a generar arte, pero que a la vez sea reclamo, que a la vez llame atención y que sea mediático, algo muy, muy, muy mediático. Vamos a generar piezas muy, muy mediáticas. Es un trabajo de Hotman. Y si nos vamos a España, está por aquí Miguel Ángel Moreno, que es el director de Escarpia, que es un festival que se hace en Córdoba. Consiguió que Fernando Sánchez Castillo, no sé exactamente cómo fue el acuerdo, pero Fernando Sánchez Castillo hizo esta pieza, una rotura, un contraste con el toro. En el fondo, que es España, somos los burros, no somos toros, sino somos burros. Y consiguió esta pieza, creo que la pagó el Ayuntamiento de Madrid, y luego esta pieza fue cedida. Fernando Sánchez Castillo hizo unos talleres en Escarpia, aquí en Córdoba, unos pocos kilómetros de aquí, y consiguió que esta pieza se quedara fija. Es una pieza fija que está establecida ahora mismo en Córdoba y forma parte de ese concepto que tiene Miguel Moreno, que
que está por aquí con un stand también participando, ese concepto de intervenciones en espacio público, de festivales, de residencias que están trabajando ahora mismo en todo el mundo para trabajar con el espacio público, trabajar con el campo, para trabajar con el público y bueno, una serie de artistas que están ahí, por así decirlo, reivindicando, trabajando a nivel social, a nivel crítico con este tipo de muestras. Trabajos de intervenciones como el trabajo de Maider López, que en este caso repartió unas toallas rojas o en este caso generó un atasco. En el País Vasco hubo un día, convocó a la gente y generó en mitad del campo generó un atasco. Como esa idea de reivindicar espacios públicos, de generar otro tipo de muestras, como en serie de intervenciones, una serie de trabajos en los que rompen un poco con lo establecido y plantean cuestionamientos. O trabajos, no quiero ir al tema de graffiti, que habrá gente más especializada y todo el mundo está más consciente del graffiti. A mí ciertos grafitis me interesan, otros grafitis no me interesan nada, pero ciertas reivindicaciones sí me gustan mucho. Y hay ciertos artistas que no solamente están ocupando las calles con pinturas, sino que están interviniendo en lo que ya tenemos. O sea, ¿por qué a lo mejor vamos a tener que pintar las paredes de una ciudad si podemos usar los espacios publicitarios de la ciudad? O sea, ¿por qué no acabar con ese concepto de publicidad y meternos en la propia estructura que ha generado el Estado para meternos publicidad y para, de algún modo, comernos la cabeza? ¿Cómo podemos utilizarlos? Y hay una serie de artistas como Neko y otra serie de artistas que están trabajando mucho con eso, de noche llegan, abren 30 o 40 paradas puestos de publicidad o paradas de autobuses y cambian la publicidad, y ponen una serie de intervenciones en teléfonos, en cabinas de teléfonos, en paradas de autobuses, en las propias farolas de la ciudad también se hacen intervenciones. Hubo un trabajo que ahora recuerdo del Grupo Democracia que estuvo proyectando, iban en un coche y estaban proyectando imágenes de fuego en las ciudades, iban como quemando las ciudades, bueno, quemando museos, sobre todo más que ciudades, creo que se acercaban a centros de poder, a centros de arte y como hacían explosiones, por así decirlo, en esos espacios expositivos. Que también puede tener que ver con la pieza de otro modo que hizo montadas que estuvo en Nueva York, que alquiló una limusín y hizo un trabajo con la idea de poder, o sea, poniendo el coche en sitios de poder y trabajando con ese concepto de vamos a utilizar el espacio público, vamos a hacer un recorrido, vamos a criticar ese sistema que tenemos ahora mismo de represión, no solo de represión, sino el sistema establecido que está ahora mismo de comunicación con el espectador, o sea, están invadiéndonos ahora mismo. Grandes ciudades están usando casi el videoarte para generar publicidad. O sea, en Madrid ahora mismo están poniendo pantallas gigantescas de 30 por, no sé, 10 por 10 de LEDs con visuales, información y son obras que podrían ser muy interesantes, pero en el fondo es publicidad. Están machacándonos. No solamente la televisión nos machaca, sino que en el fondo están en las ciudades, están machacándonos sobre información. Y por eso es una de las cosas que luego ya os contaré de cómo llegué yo a esa idea de borrar la sobreinformación. Más trabajo de intervenciones. Esta es una pieza de este año actual de Santiago Sierra. Hay un vídeo en internet que bueno, se llama Los Elegidos y fue una acción que hizo en la ciudad de Madrid con estos cuadros gigantes boca abajo de los políticos que han pasado por España los últimos, bueno, desde la transición, no sé si es la transición, no estoy seguro. Está el rey, no estoy seguro, pero bueno, ¿quién ha sido? No puede ser de la transición hasta ahora, o viceversa. Y trabajos más reivindicativos también de Santiago Sierra, con ese concepto de no y ese tour que hizo, que tiene que ver con la idea de poder también, de montadas. Con ese que fue por las ciudades con un camión con la palabra no y fue colocándolo en diferentes espacios públicos, esa crítica de lo que no le gusta, una reivindicación de ciertos conceptos que no le parecen, o sea, bueno, tampoco tengo toda la información, pero bueno,
es una crítica a lo establecido, una crítica a lo que nos gusta, es un espacio en movimiento, es una intervención en espacio público en movimiento. Y también hizo un trabajo muy interesante con otro artista, que no me sé el nombre ahora mismo, que hizo con el Papa. Hizo el mismo proyecto de no este que estamos viendo, pero entraron en una conferencia, una presentación del Papa, y también con políticos, y generaron una cámara con un objetivo, una cámara falsa, una estructura, y lanzaba una especie sincronizado de un sincronizador con los flashes de toda la gente, y cuando la gente disparaba la fotografía, generaba una especie de rayo láser, no sé cómo era exactamente, pero en todas las fotografías aparecía la palabra no. Entonces, toda la gente miraba al Papa, lo que sea, miraba o políticos, todo el mundo disparaba al flash, luego miraba las fotografías y aparecía en todas las fotografías la palabra no. O sea, es una intervención ya masiva y una reivindicación, aparecían en todos los periódicos, en toda esa intervención en espacios públicos, esa crítica, ese concepto de, bueno, vamos a trabajar con el espacio público y vamos a reivindicar, vamos a usarlo para reivindicar nuestros intereses, o no tanto reivindicar, también puede ser para sensibilizar, puede ser para disfrutar, placer, o sea, no solamente tenemos que hablar de política y sociedad, sino también para cada uno que lo utilice como quiera, ese espacio público que es nuestro. Quería hablar un poco rápidamente, después de esta visión rápida de cómo está el arte y cómo hemos llegado ahora, un poco, de algún modo, un poco manido, pero que quería criticar un poco qué está pasando. Estamos en unos años en el que hablamos de crisis europea, crisis mundial, crisis en España, que no hay dinero para nada, pero estamos en un momento en el que los artistas siguen trabajando, pero no cobran. Los artistas siguen trabajando, pero no venden. Los artistas siguen trabajando, pero no hay nadie que les compre la obra o que les pague, que les dé la posibilidad de generar ese tipo de obras, ese tipo de piezas. Sin embargo, en otros países de Europa, incluso en Portugal, estoy viviendo en Portugal está mucho peor en crisis, pero sigue habiendo un montón de ayudas para la cultura. O sea, la cultura no ha desaparecido, o sea, sigue habiendo ayudas para generar exposiciones, para generar museos, para generar festivales, para trabajar con espacio público. Sigue habiendo muchas residencias. Entonces también estamos en un momento en el que se está acabando con todo, se están cortando todo el tema de ayudas para el arte y festivales como este, que es una lucha de David, de Puñal, de hacer posible llegar a la ciudadanía a un tipo de arte y reivindicar no solamente la feria de arte, sino la lucha que están haciendo con la Bienal de Jaén, y será poco a poco de arte Jaén, esa idea de, bueno, no hay dinero, vamos a seguir trabajando, o sea, vamos a intentar de algún modo, no sé cómo, vamos a intentar que se siga mostrando este tipo de obras, vamos a sacarlo de ese concepto de espacio cerrado, vamos a trabajar con la calle, vamos a trabajar con la ciudadanía, vamos a intentar que ese tipo de muestras poco a poco hay un respaldo, no sé cómo, económico, si se puede ser. Y en el caso de, bueno, no hay crisis, bueno, igual lo que hay que hacer es cambiar la ley del mecenazgo, no solamente no hay dinero, pues bueno, vamos a intentar que se pueda, en otros países europeos, la ley del mecenazgo, la gente puede comprar obras de arte y se desgrava. En España la desgravación es prácticamente nula, o si la hay es prácticamente nula. Entonces, hay otras soluciones en las que se puede trabajar poco a poco. Nosotros como artistas, como coordinadores, la gente como público tenemos que reivindicar que sea posible los artistas que trabajen, que sea posible que el arte sea público, que sea posible que todo el mundo, porque en el fondo cuando montamos una exposición, una feria, lo único que cobra es la gente de los guías de los museos, cobran los vigilantes, cobran los transportes, cobran las imprentas, cobran los bares y restaurantes que están a nuestro alrededor porque vamos a comer allí, pero el artista es el único que no cobra. Pero tenemos que intentar de algún modo acabar con ese sistema que alimenta a todo el resto. O sea, no podemos dejar que el arte, por así decirlo, deje de generar, que el artista deje de generar, que el artista no cobre, porque en el fondo hay todo un sistema que está a nuestro alrededor que funciona gracias a nosotros también. O sea, de algún modo tenemos que intentar reivindicar que ese tipo de muestras
sigue insistiendo que artistas sigan trabajando, que haya más residencias, que haya más trabajo, que ponernos de acuerdo entre nosotros, generar... En el fondo yo creo que es una buena época porque están generando un montón de espacios independientes. Artistas se asocian, artistas ponen dinero entre ellos para no acabar con la cultura. O sea, si fuera por la gente que nos gobierna, la cultura está muerta. Si no es porque nosotros luchamos y luchamos porque no acabe la cultura, se acabaría la cultura. Y tenemos que intentar trabajar para que eso no sea posible.